Hola amigos de Deambulario, el estreno de la revista lo vamos a dedicar a un ícono del cine nacional, Tintán, y para ello tenemos a dos especialistas que nos van a hablar un poco al respecto de este personaje. Hola, soy Rocío González de Arce, soy analista cinematográfico y además hago documental. Hola, soy Manuel Márquez, soy productor y director cinematográfico. Ok, bueno pues háblenme un poco de esta, ustedes tienen una productora cuyo nombre es... Technicos Post. Technicos Films, es que pasamos del post al films hace un año. Ok, y bueno, son los creadores de este documental llamado Ni Muy Muy Ni Tan Tan, simplemente Tintán. Háblame, ¿por qué elegir a este personaje para hacer un documental? Bueno, es que en un principio el equipo que realizó esta película teníamos el sueño de hacer una trilogía, hacer 3 documentales. En esa trilogía habíamos escogido al Piporro, a Chava Flores y a Tintán. Y a final de cuentas todos coincidimos con que el personaje que más había influido en nuestras vidas, por muchos motivos, desde que éramos niños, era Tintán. Entonces nos arrojamos al vacío y produjimos esta película. Okay. En lo personal, ¿en qué influyó? Pues a mí me hizo la vida más alegre, porque recordé momentos muy importantes de mi infancia y de mi juventud y de todo el desarrollo de mi vida, que es las películas de él, que son pues algo que siempre me han llenado, siempre me han gustado, las veo una y otra vez y vuelvo a gozar con ellas. Okay. Hablando de este aspecto cinematográfico, ¿qué tanto marcó en el cine nacional e internacional? Bueno, en realidad Tintán es una figura muy importante, a mí me parece, en el cine mexicano. Realmente el cine mexicano de la época se tomaba muy en serio, era una gran industria y se tomaba muy en serio a sí misma la industria. Y lo que hacía Tintán en sus películas en realidad era parodiar a las estrellas, parodiar grandes novelas, parodiar grandes géneros cinematográficos. Y entonces a mí me parece que en ese sentido la irreverencia de Tintán permitía como alejarse un poco de esta solemnidad de la industria mexicana de la época y mostrar cosas que generalmente no se mostraban, ¿no? Solía, por ejemplo, parodiar a Jorge Negrete o parodiaba géneros, por ejemplo, como el cine de gángsters en El Rey del Barrio, o películas como Nosotros los Pobres, también en esa película. Entonces yo creo que eso permitía aportarle riqueza al cine nacional. Okay. Durante la realización del documental, ¿qué es lo que dejó personalmente? ¿Qué encontraron de nuevo? ¿Algo que hayan descubierto que no se conocía de este personaje o que no conocían ustedes? Pues encontramos varias cosas valiosas, te podría enumerar muchas, pero vaya, como las más memorables es un cortometraje silente que se llama El que la traga la paga, que es su primera aparición en celuloide de Tintán y que revela ya su beta artística dentro del mismo, ¿no? Por un lado, y por otro lado, hablando de 8 milímetros en el que está filmado este cortometraje, también encontramos material inédito que él filmó con su propia cámara de 8 milímetros y que son tomas familiares y tomas donde está él con sus amigos en el yate, y todos estos materiales en realidad para nosotros eran muy valiosos. Fue un gran hallazgo tenerlos. ¿Cómo se encontraron? Pues las partes familiares las encontramos por vía de la familia Valdés Julián, que eran los que poseían este material y que lo tenían como dentro de sus grandes tesoros. Y por el otro lado, el cortometraje silente, que es El que la traga la paga, lo tenía Edmundo Miller, que es el hijo del Paco Miller, el que finalmente le dio el nombre de Tintán a Tintán y el que le dio como la oportunidad de integrarse a estos teatros de revistas itinerantes, a estas carpas en las que él inició su carrera. Eso fue como lo hallamos. Okay. ¿Ha marcado y sigue marcando generaciones de cineastas? Pues mira, no sé si de cineastas. A mí me parece, por ejemplo, interesante ver cómo Tintán hacía algo que no hacía ningún otro cómico
en su momento, que era, por ejemplo, romper la cuarta pared. Cuando en una película un personaje voltea la cámara y le habla directamente al público, genera una complicidad, rompe esa barrera imaginaria que hay entre el público y el actor, y es algo que en realidad es muy novedoso para el momento en que Tintán lo hacía, no lo hacía ningún otro cómico aquí en México. Entonces, no sé qué tanto como cineasta, a mí me parece que su influencia tiene más que ver en la cultura en general y en la música, por ejemplo, que de eso Manuel seguramente te podrá hablar muchísimo, porque creo que uno de los elementos fundamentales del documental es plantear que el gran legado de Tintán es su música, ¿no? Y cómo este legado tiene eco, tiene resonancia en grandes grupos, en los rockeros que han hecho la música, el rock nacional, ¿no? Ok. Y hablando de este lado musical, tú nos puedes hablar un poco más, ¿qué influencia dejó en los actuales rockeros, que son los que retoman y los que hacen tributo ahora a este personaje? Pues es que hay que pensar que el que esté libre de influencias tiene que arrojar la primera metáfora, ¿no? Y Tintán era parte de una influencia muy fuerte. Él venía de estar influenciado por Cab Calloway, que era un gran músico, ¿no? Y también venía influenciado por Don Tosti, Ramón Tostado, que era otro gran músico chicano, que fue él que le enseñó como todo este slang, todo este caló, toda esta forma de hablar y referirse, ¿no? Hacia la banda, los amigos, el mundo, ¿no? Entonces este nuevo lenguaje que adquirió Tintán, a su vez permeó a muchos, ¿no? Ahí está Jaime López, que compone Chilanga Banda, ¿no? Y que él mismo lo dice, que lo hace pensando en Tintán. Es una canción que justamente hiciera su versión muy particular, Café Tacuba. Y si tú ves a Rubén Albarrán en la película lo dice, yo a veces me siento Tintán, ¿no? Lo dice abiertamente. No puedes decir que Rocco no es su nieto de Tintán, es casi el clon de Tintán, ¿no? El Pato, y te puedo mencionar así a los del Inspector y todos ellos que salen dentro del documental, que ellos asumen una herencia musical, de actitud y de forma de vida de Germán Valdés Tintán en ellos, ¿no? Ok. De todos estos músicos que han hablado, que han homenajeado de cierta manera a través de sus canciones a Tintán, ¿quién se podría decir que es el máximo representante en la actualidad? Híjole, es que lo son todos a la vez porque lo son en conjunto. Mira, los mismos Caifanes, que podrían decirse que es un tipo de rock más especial, no es tan mexicanista o tan cargado de símbolos mexicanos como otras bandas, que tienen sus cargas más hacia un modelo inglés de rock. Obviamente es mexicano y suena a México, pero tiene sus influencias más fuertes en grupos ingleses como The Cure y cosas de ese tipo. Aún así ellos lo asumen como tal, y en cuanto a su actitud, hay una foto donde está Saúl Hernández en sus primeros discos, cuando eran las insólitas imágenes de Aurora, y parece que estás viendo a Tintán en El Bello Durmiente. Entonces no puedes decir que uno es más que otro. Yo creo que todos están permeados, todos están influenciados, y todos pues gracias al cosmos tienen como esa herencia de Tintán dentro de la alegría y de su forma de ser. En cuanto al lado del ícono, de la figura, estamos hablando de una mezcla de culturas que hace ya Tintán. ¿Qué tanto toma de la cultura mexicana y qué tanto de esa cultura chicana? Bueno, es muy interesante tu pregunta, porque a mí me parece que él llega primero al cine mexicano con una mayor carga de este personaje del Pachuco. De hecho, si tú ves sus primeras películas, él viste como Pachuco de forma así abierta y habla, ¿no?, como un Pachuco, pero conforme se encuentra con otro director, con Martínez Solares, empieza a dejar pareciera de lado el pachuquismo, aunque siempre conserva rasgos, ¿no? Es muy interesante verlo, por ejemplo, en una película, en El Vizconde de Montecristo. Él está preso, pero es muy interesante porque su uniforme de preso es
así como si fuera de un pachuco, porque es así con muy largo y guango como lo era el traje de los pachucos, ¿no? Entonces en realidad se aleja un poco en algunas películas pareciera, pero siempre conserva como esa esencia, ¿no? Lo cual lo hace como muy interesante. Una de las preguntas que en algún momento planteabas era si el personaje había como devorado a Germán. Ajá. Y más bien a mí me parece que él poco estuvo en personaje, más bien siempre era él, y él era algo pachuco, ¿no? O sea, si él sí tenía, honestamente era pachuco, ¿no? Entonces sí había vivido, había estado en Los Ángeles, había vivido cerca del pachuquismo, y entonces me parece que era parte de lo que era él. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Si gustan agregar algo más. Pues nada más invitar a todos a que se unan a esta gran celebración que es el centenario del natalicio de Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo, quien gracias a todo su arte, toda su magia, toda su alegría, toda su música, toda su cinematografía, se convirtió y será por siempre Tintán. Sí, bueno, yo también quisiera agregar que a mí el documental Ni Muy Muy Ni Tan Tan, simplemente Tintán, me parece un ejercicio muy interesante. Tintán había ya fallecido, obviamente, cuando se hizo el documental, y la manera que creo que encontraron Manuel y todos los que estuvieron detrás de este documental de hacerlo participar, de hacer contar su historia, fue a través de sus películas y de su música. Entonces es muy interesante porque en realidad en muchos momentos es como si las películas sirvieran como material documental para contar quién fue Tintán, ¿no? Entonces que lo vean, porque sí creo que además como trabajo es una propuesta interesante, es un documental interesante, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. Ni sueño inútil de ilusión, si ya por fin unimos